Bragantino 0, River Plate 1, ganó el Millonario en tierras brasileñas. La verdad que un alivio en el último minuto para River, que lo pudo ganar sobre la hora, porque iba a ser muy doloroso si empataba, ni hablar si perdía, contra este equipo que demostró que es menos que malo. Vieron como el partido de ayer de Racing, que no podíamos entender cómo no le pudo ganar a ese equipo. Bueno, acá más o menos lo mismo. Tal vez obviamente el Bragantino era un poquitito mejor que los que jugaron contra Racing ayer, pero era increíble si River se iba empatando o perdiendo, porque Bragantino tuvo un penal a favor que lo atajó Beltrán. Como les decía, River desahogo sobre el final porque no había jugado bien, el equipo de enfrente no mostraba nada, entonces eso era peor, era más frustrante, era más vergonzoso si se iban con las manos vacías o con solamente un punto. Y vieron cómo es el fútbol: el peor jugador de la cancha y convirtió el gol sobre la hora. El peor jugador porque hizo el penal, porque estuvo mal en los tiempos, y igual creo que pelea el podio con Colidio, que también fue un desastre el día de hoy, como lo viene haciendo siempre. El gol de la otra vez no cambió nada, al parecer, del hincha de River. Obviamente se sabe que también había tenido un partido horrible y solamente hizo el gol contra un equipo flojísimo. No es que hizo un gol en un partido importante que dio la victoria. Y nada, ya a los 5 minutos se resbala Rivero y Pita le remata al arco y Beltrán la manda al córner. Ya era la primera que tenía Bragantino, que avisaba ya a los 5 minutos nada más. Mateus Fernández, que recibe la amarilla a los 10 minutos, después sale lesionado. Creo que le vino bárbaro que se haya... Bueno, ya obviamente no es bueno que un jugador se lesione, pero ya estaba condicionado desde los 10 minutos. Después justo siente una molestia y pide el cambio, y medio que por ahí le salvó las papas un poco al técnico. A los 17 hay una amarilla también para Sayak por ir a protestar a Roldán, que me encantó, la verdad que lo aplaudo de pie. Lo que pasa es que vos decís, o sea, está perfecto, lo aplaudo de pie que lo amonestó, pero después te frustrás cuando los Nacho Fernández de la vida, los Acuña, los Montiel, los Martínez Cuarta, que te dejan la cabeza así protestando, no los amonesta. Pero no en este partido, quiero decir, sino a lo largo de la historia, que vos decís, qué bien, amonestó a Saya, pero no es que se aguantó 30 segundos que le habló. Le fue a hablar, a los 2 segundos le sacó amarilla. Perfecto, Roldán. Y que Roldán me parece un pésimo árbitro, En eso perfecto, pero después hay que hacerlo con todos los iguales, A los 29 fue amonestado Subiabre por manotazo en la cara del jugador de Bragantino. Y bueno, como les decía, a los 34 fue el cambio, donde sale Fernández por la lesión, que encima tenía amarilla, y entra Gustavo Neves. A los 35 es amonestado Alex Vinicius por burro, por patadón a Colidio, por burro y por patadón a Colidio, porque ¿viste? Le pegaste un patadón al peor jugador de la cancha, quiere decir que sos muy limitado. Podés decir, le pegaste un patadón a Messi, porque si no lo podías parar, está bien, te lo entiendo, pero le pegaste al peor jugador de la cancha y te ganaste una amarilla. Y a los 40 fue amonestado Mesa, que también, pasado revoluciones, había hecho una falta 5 segundos antes, que como no le alcanza a pegar bien de lleno, la jugada sigue y no va que en la segunda, o sea, no escarmentó, que pum. Y nada, eso en el primer tiempo fue lo único que pasó. El primer tiempo parecía más protagonista River, porque por ahí tuvo más el manejo de la pelota, hizo el circular, tuvo llegadas, no de peligro, pero llegaba al área rival, pero las más claras fueron de Bragantino. Así que podemos decir que el primer tiempo apenas fue mejor Bragantino, porque tuvo las llegadas más claras, pero en líneas generales por ahí River dominaba un poquito más la pelota. Y además también la figura Beltrán del partido, del primer tiempo y del segundo tiempo, no solamente por haber atajado el penal, sino que atajó muchas pelotas y estuvo bien atento en todas las demás jugadas. En el entretiempo salieron Mesa y Subiabre, entraron Galopo y Kendry Páez. Galopo entró bien, Kendry Páez no.
absolutamente intrascendente ese jugador. Y ya al minuto del segundo tiempo hay un bote a tierra porque cuando la quieren despejar los de River le pega al árbitro Roldán. Él estaba dentro de la media luna, entonces hace un bote a tierra. Ni bien hace el bote a tierra, viene el jugador de Bragantino, lo presiona Martínez Cuarta, se la roba, Martínez Cuarta lo agarra para que no se le vaya el gol, le comete el penal, que fue una discusión, tardaron como 6 minutos desde que le hizo el penal hasta que se pateó, 6 minutos tardaron, y es lo del cuento de siempre, porque ahora le voy a decir que cuánto agregó y todo eso. Bueno, primero no sabía qué cobrar, porque supuestamente si el bote a tierra, si el penal viene de un bote a tierra, se puede cobrar indirecto, y iba al VAR y no sabía qué cobrar, y estaba esperando que le digan, no sabía el reglamento. Martínez Cuarta recibe la amarilla, que si era bote a tierra, si era tiro libre indirecto, le podía haber sacado la roja tranquilamente. Lo que pasa es que cuando es penal y tarjeta, con la amarilla está bien. Ahora si era una falta fuera del área o un tiro libre indirecto, ahí le podían haber sacado tranquilamente la roja a Martínez Cuarta. Pero como fue penal, solamente la amarilla, patea Saya y se la atajó Beltrán, que venía siendo la figura de la noche, y ahí no fue la excepción. A los 7 minutos se patea, o sea, 6 minutos después de que se había cobrado el penal. Después tenés el cuando van a tomar agua, de ahora que se puso esto del que se para tomar agua, los cambios, los tiempos normales que se pierden en un partido, y dio 8. Entonces no me da las cuentas, porque si se tardó 6 en ir a ver al VAR y que no sabía qué cobrar, más la hidratación, más todos los cambios, más todo el tiempo que se pierden en distintas situaciones, 8 me parece que era muy cortito. Pero bueno, en este caso a River le vino bien, porque por ahí si River es el que tiene ganas de ganar y te dan 8, que es poco, pero bueno, justamente el gol lo hizo a los 5 de esos 8. Todavía faltaban 3 minutos para terminar el partido, así que River le vino bien, no importa si eran 8, 7 o 9, porque a los 5 minutos hizo el gol Martínez Cuarta. A los 13 minutos del segundo tiempo fue expulsado Alexis Vinicius por la segunda amarilla, que le había hecho la primera por torpe. La verdad que es muy limitado ese jugador. No lo entendemos cómo salió a jugar el segundo tiempo, lo tendría que haber sacado. A los 37 Coudet saca a Galván, que para mí era el mejorcito que estaba jugando. Era el único que se filtraba por el medio, porque pareciera que en el medio me daba risa que en la hidratación Colidio lo empujaba el camarógrafo, le pateaba el micrófono. Pará, Colidio. ¿Qué te mandaron para eso? Porque al jugar al fútbol no jugaste hoy, te mandaron para correr al camarógrafo. 37 minutos segundo tiempo, como decía, salió Galván, que no lo entendí, porque era lo mejorcito, lo que más inquietaba por lo menos a Bragantino. También salieron Salas y Moreno, que ahí está bien sacado, porque la verdad que fueron un espanto los dos también. Sobre todo en el segundo tiempo. Salas en el primero como que hizo un poquito, justificó un poquito el sueldo, pero en el segundo fue lo mismo que se venía viendo de Salas. Porque Salas hasta ahora en River no hizo absolutamente nada, sacando los goles que nada, unos goles que muchas veces hoy justamente uno de los peores jugadores de la cancha hizo un gol. Por eso te digo, un gol no es parámetro de nada. River hizo 5 cambios, y de esos 5 cambios increíblemente no salió Colidio, y Martínez Cuarta también podía haber salido tranquilamente, porque tras que estaba jugando mal y tenía amarilla, podía correr algún riesgo. Pero bueno, suerte que no salió en este caso, porque bueno, para el diario del lunes fue el que hizo el gol sobre la hora. La figura de River fue Beltrán, como les decía. El gol de Martínez Cuarta vino a los 48 del segundo tiempo, de cabeza, después de un centro del Chico Silva que había ingresado en el segundo tiempo. Y nada, y parece que la mufa de que se está dando, lo estoy viendo mucho. Hay veces que uno dice que bueno, está bien, que se embromen, que les sirva de lección, pero viste, como hay veces no te sale. Estoy viendo muchas veces que el equipo que hace tiempo, en este caso como el arquero el arquero de Bragantino se tiró justo cuando empezaron los 8 minutos de recuperación, los 8 minutos que dio el árbitro de adición.
Ni bien empiezan los 8 minutos, se tira el arquero, que tranquilamente ahí podía haber dado un minuto más, y no lo dio Roldán. Tras que ya se había quedado corto, no dio más. Y bueno, por eso te digo que no sirvió de nada. Ahora le voy a empezar a llamar la Mufasa de los arqueros, que se tiran pensando que ya está, hago un poquito de tiempo ahora, se está terminando el partido, listo, y no, hiciste tiempo y te embocaron. Así que me encanta que sucedan esas cosas porque odio a los que hacen tiempo, odio a los que simulan, odio a los que lloran todo el tiempo. Nada más para decir, ganó River, un partido incómodo porque River sabía que este equipo en el Monumental tiene que hacer 4-0, por lo menos, entonces era muy triste iba a ser si River no se llevaba los 3 puntos de Brasil hoy, porque primero que era un equipo accesible al que jugaba, y segundo que si no tenía que estar arañando la tabla. Ahora por lo menos quedó primero con 7 puntos, ahí lo están poniendo, Carabobo 6 y Bragantino 3. Por lo menos, ves, si no se quedaba con 4 River y Bragantino también con 4, iba a empatar el segundo puesto. Nada más para decirle, nos estamos viendo, hoy es viernes, no, hoy es jueves, bueno, ahora este fin de semana hay fútbol, juega Boca, juega River, así que vamos a estar también haciendo esos partidos por el torneo local. Suscríbanse, nos estamos viendo, chau.